del área, que esté cerca de los hospitales, que se presente a trabajar inmediatamente, así sea de manera voluntaria, para poder atender lo que ellos esperan va a ser un gran volumen de pacientes que va a llegar desde esta zona de Manhattan a los hospitales. Recapitulando un poco qué está ocurriendo en Nueva York, la ciudad está, por lo menos desde hasta la calle 34, en donde se encuentran las oficinas de CNN, está paralizada, los negocios han cerrado, mucha gente está tratando de regresar a sus hogares, y aunque el ingreso a la ciudad no se puede dar, no hay paso en los túneles, que son puntos muy importantes de esta ciudad. Los puentes están permitiendo la salida de quienes no viven en Nueva York. Lo que ha dicho el alcalde Giuliani es que quieren que la mayor cantidad de gente que no tenga que estar acá no lo esté para facilitar la labor de rescate. Hay largas filas de personas que se quieren ir, que quieren volver a sus casas, pero tienen que pasar por estrictas medidas de seguridad, por puntos específicos para evitar nuevos problemas. La parálisis en el transporte se debió a eso, porque había temores de que se pudiese presentar un incidente similar en el sistema subterráneo, que se pudiese presentar en los túneles de acceso. Eso afortunadamente no ha ocurrido y, como decíamos, poco a poco la gente está pudiendo salir, muchos simplemente caminando, no hay más cómo hacerlo. Hay parálisis en las comunicaciones, es muy difícil conseguir una línea de teléfono celular para comunicarse, y están esperando a ir entrando y conociendo qué fue lo que pasó, ver la magnitud de la tragedia y ya poder dar cifras, porque hasta el momento nadie se atreve a dar ningún tipo de cifra. Juan Carlos, muchas gracias. Estaremos regresando contigo constantemente a lo largo de toda esta jornada para continuar informándonos desde Nueva York lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a establecer ahora contacto con el señor Joaquín Carrasco. Él es experto de terrorismo, se encuentra en Miami para dialogar unos instantes con CNN en español sobre esta cadena de atentados ocurridos hoy. Señor Carrasco, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. La primera pregunta que tengo que hacerle, a su juicio y de acuerdo a las características de estos tres ataques, ¿quiénes están detrás de todo lo ocurrido hoy? Tal parece que es más de una organización de musulmanes, ya sea el Islamic Jihad, ya sea Hamas, que se han puesto de acuerdo para realizar este tipo de ataques simultáneos. Fíjense que son 4 aviones en 4 aeropuertos distintos. Es una coordinación que no se creía que existía dentro de los Estados Unidos en una organización terrorista. Esto le hace suponer a usted entonces que la trama de todos estos mortíferos atentados de hoy forman parte de una operación perfectamente planificada entre grupos terroristas y gobiernos? No creo que haya un gobierno oficialmente involucrado. ¿Qué lo hace suponer eso? Sería una torpeza enorme de parte de un gobierno que lucre oficialmente debido a la reacción que va a tener de los Estados Unidos. ¿Cuáles podrían...? Por lo tanto, lo más seguro de que sean grupos que sí tienen relaciones con varios gobiernos, pero de que los grupos que operan dentro de los Estados Unidos se han puesto de acuerdo para realizar este tipo de acción. De todos modos, señor Carrasco, el gobierno estadounidense y el propio presidente Bush ha dicho hace instantes que se tomarán todas las medidas necesarias para averiguar, en definitiva, qué es lo que pasó y quiénes son los responsables de esto, algo que todavía no podemos determinar con exactitud. Señor Carrasco... No solamente eso, sino que lo primero que tienen que averiguar es por qué la compañía, la CIA y el FBI, no tenía conocimiento de la posibilidad de este tipo de ataque coordinado. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos realmente fueron cogidos completamente de sorpresa por la coordinación del ataque que se ha realizado. ¿Cree usted que existían indicios que hacían prever una tragedia de estas magnitudes? Siempre existe la posibilidad de terrorismo, pero es una gran diferencia de un acto individual, una acción específica de una persona o de un grupo pequeño, a que hayan podido llegar a 4 aviones, que lo hayan llevado y que lo hayan podido utilizar como explosivos para volar a 2 edificios y un ataque al Pentágono. El Pentágono no es un edificio cualquiera. Es decir, la coordinación, porque lo más seguro de que los pilotos de esos aviones lo hayan matado y que hayan tomado control del avión, más de una persona entraron al avión y utilizaron el avión como un misil. Señor Joaquín Carrasco, experto en terrorismo desde Miami, le agradecemos por esta opinión personal que nos ha dado a esta hora de la cobertura en vivo. Muchas gracias.
Continuamos y nos vamos a Washington. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Julio Aliaga para darnos más detalles de lo que está ocurriendo en la capital estadounidense. Julio. Sí, Daniel, lo último es que, según informaciones que ha recogido CNN, 2 portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos han zarpado de Norfolk, en el estado de Virginia. No se conoce en estos instantes hacia dónde se dirigen esos 2 portaaviones, si se van a parar frente a las costas de Virginia, con la finalidad de que esos aviones sirvan de interceptores en caso de que nuevos aviones tengan un plan de vuelo o un vuelo sospechoso en espacio aéreo estadounidense, o si los portaaviones se dirigen al Medio Oriente o a alguna otra parte del mundo. Hace también un poco más temprano hoy día, el presidente George W. Bush ya aseguró que Estados Unidos iba a perseguir y castigar a los responsables de estos actos cobardes, los llamó él, como consecuencia aquí en Washington, consecuencia precisamente de ese ataque contra un edificio, contra el edificio del Pentágono. Por lo menos han habido 35 heridos, ojo, esto es por lo menos 35 heridos, no se sabe cuántos hay en realidad, el número de fatalidades tampoco se conoce, pero los hospitales del área reportan escasez de sangre, necesitan más sangre para atender a los heridos. El alcalde de Washington ha declarado a la ciudad en estado de emergencia. Igualmente, el FBI ha sido informado de que la Fuerza Aérea se mantiene atenta a cualquier vuelo sospechoso en el espacio aéreo de Estados Unidos. Los edificios federales en Washington han sido evacuados, incluyendo la Casa Blanca, el Congreso o Capitolio y el Departamento de Estado. La frontera con México y Canadá igualmente han sido puestos en estado de alerta. El presidente Bush también, bueno, hablando de las evacuaciones de los edificios federales, el presidente Bush ha dicho, sin embargo, no se conoce cuándo los trabajadores empleados federales van a retornar a su trabajo, a sus funciones, pero el presidente Bush dijo más temprano que se ha tomado las medidas de seguridad necesarias para continuar con las funciones de gobierno. Mientras tanto, en Washington la gente, los políticos se empiezan a preguntar cómo es que ocurrió esto, dónde estuvo la falla, por qué el servicio de inteligencia, la CIA, las agencias encargadas de proteger los intereses nacionales de Estados Unidos no pudieron captar, informarse de este ataque, qué tipo de información conocían, si conocían esa información, por qué no hicieron lo suficiente, o si no conocían, no tenían información de estos ataques, por qué no tenían esta información, de manera que va a haber consecuencias también aparentemente en Washington. El gobierno del presidente Bush probablemente tendrá que actuar rápido para calmar por ahora los temores y muy pronto el sentimiento de enfado en la población estadounidense con respecto a estos ataques perpetrados hoy. Daniel. Recién hablabas de evacuaciones, Julio, y tenemos informes que están llegando de que el presidente estadounidense George W. Bush y líderes del Congreso han sido trasladados a un lugar no específico, no determinado hasta el momento. No sabemos dónde, de manera que no podemos dar mayores detalles sobre esto, pero sí que han sido trasladados a algún lugar fuera de Washington. Julio, la Casa Blanca fue evacuada más temprano. ¿Cuál es la situación en torno a la residencia presidencial? Bueno, no hay nadie adentro en estos momentos, evidentemente. Hay un cordón de seguridad alrededor del edificio. Hay agentes secretos, agentes de seguridad que normalmente trabajan en la Casa Blanca, que están ahora patrullando el área, armados con armas automáticas, ametralladoras, que normalmente las tienen, pero no las muestran, digamos, tan abiertamente, de una manera pero contradice esto también con lo que el gobierno está tratando de transmitir, de calma, de que ya no hay peligro y de que la población se puede sentir segura. Hay un cierto grado de contradicción ahí, pero es evidentemente una medida que la Casa Blanca, los consejeros del presidente han considerado que es necesaria, por lo menos en estos instantes. A propósito, Daniel, también estamos sabiendo en este momento, Julio, de que el presidente no va a retornar a Washington, no va a retornar a la capital estadounidense y, como decíamos, ha sido trasladado junto a líderes del Congreso estadounidense a un lugar no especificado hasta el momento y, como decíamos, no va a retornar por ahora a Washington. De todos modos, la actividad gubernamental sigue desarrollándose, no podemos decir con normalidad, pero dentro de los parámetros normales. Bueno, digamos que los servicios más básicos, los servicios de emergencia, las partes del gobierno que necesitan funcionar en estos instantes para responder a esta emergencia, para planear qué es lo que se va a hacer, están actuando y son los que están precisamente alrededor del presidente Bush.
no están en Washington de repente, pero están actuando. Ahora, en cuanto a la masa de empleados federales que trabajan en Washington, evidentemente todos ellos han sido evacuados, no hay manera de saber en estos instantes cuándo van a regresar, pero el presidente ha asegurado que se han tomado las medidas necesarias para que las funciones de gobierno continúen. Y esto se va a poder comprobar si en efecto es así en las próximas horas y días. Julio, hace instantes nada más estábamos hablando con Juan Carlos desde Nueva York y poníamos énfasis en la cantidad de personas que por día transitaban por estos dos edificios, por las Torres Gemelas. Cuéntanos un poco de las actividades en este otro gigantesco edificio que es el Pentágono. Bueno, es uno de los edificios más grandes del mundo también. Las torres en Nueva York están construidas para arriba y son extremadamente visuales en ese sentido. El Pentágono, en cambio, forma, bueno, pues un pentágono, de ahí su nombre, pero son muchos pisos y son muchos corredores por adentro de cada piso. Es verdaderamente un edificio enorme, es muy fácil perderse allí. Incluso el personal militar y civil que trabaja en el Pentágono, en los primeros meses de trabajo en ese edificio, suelen perderse con facilidad y es tan grande. Cadena de atentados en Estados Unidos, y después de dar órdenes al gabinete de que se extremen también en España las medidas de seguridad. Reacción similar a la del resto de las cancillerías, tanto en el Reino Unido como en Francia, en Italia, en Alemania y en Moscú. La reacción ha sido muy similar: extremar medidas de seguridad y proteger intereses norteamericanos. Desde el mundo árabe no han llegado muchas reacciones. Nos llega ahora la noticia de que el rey Abdalá II de Jordania ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos. Precisamente iba a analizar con el presidente George Bush la situación en Oriente Próximo. Había adelantado ese viaje a Washington debido a la situación de violencia que se vive en Oriente Próximo, pero hoy desde Londres ha anunciado que cancela ese viaje. Bien, veíamos hace unos minutos imágenes de la base aérea de Rota, también desde la base aérea de Morón de la Frontera. Se asegura que el sistema de defensa de España está en alerta. El general en el mando aéreo de estrecho de la base aérea de Morón ha explicado que el sistema de defensa de España está en alerta después de los atentados perpetrados en Estados Unidos y que se ha ordenado cerrar esta base, con lo que solo puede salir gente salvo casos excepcionales. Ha matizado que estas medidas tomadas son preventivas. También ha confirmado que se va a celebrar una reunión de urgencia con los miembros de la base sevillana para analizar las medidas urgentes que se podrían tomar, aunque ha añadido que están pendientes de recibir órdenes del mando de la OTAN. En la base de Morón trabajan 400 norteamericanos y 1.260 españoles. Cuenta con varios F-18 y con un despliegue mayor que las bases de Zaragoza y la de Torrejón. Le recordamos que han sido 4 aviones los que se han secuestrado antes de cometer estos ataques. Todos realizaban vuelos internos en Estados Unidos, 2 de la compañía American Airlines y 2 de United Airlines. Hay ya datos sobre el número de personas que iban a bordo de esos 4 aviones. 3 han impactado, 2 contra las Torres Gemelas, el tercero contra el Pentágono y el cuarto se ha estrellado. Todavía no sabemos si por la intervención de las fuerzas estadounidenses o porque se ha estrellado y ha caído cerca de Pittsburgh. Ahí tienen en imagen las diferentes explosiones. Se calcula que unas 266 personas iban a bordo de esos aparatos. Todos ellos suponemos que han muerto en el impacto. Uno de ellos ha sido recogido en directo por las cadenas de televisión, el que se producía contra la segunda de las Torres Gemelas. Ha ocurrido 18 minutos después del primero. A las 9 menos cuarto de la mañana se tenía la noticia del primer ataque contra esa torre que tenemos en primer plano, algo que ya no podemos ver porque las dos se han desplomado, y a los 18 minutos, a las 9 y 3 minutos en Estados Unidos, 3 y 3 minutos en España, ha chocado contra la segunda torre el otro avión. Le recordamos que unas 266 personas han vivido lo que nos decía José Antonio Pérez Piñar, momentos aterradores cuando han sido secuestrados los aparatos, pero quizá no sabían lo que les esperaba, el destino de esos secuestros, y nos ha contado también cómo se ha tenido noticia de al menos uno de ellos. Al menos uno de ellos se ha informado una hora antes de que se produjeran los atentados suicidas. 4 aviones secuestrados en propio territorio norteamericano, 4 aviones lanzados en operaciones suicidas, operaciones
terroristas contra intereses norteamericanos en suelo de los Estados Unidos. Contra esas dos torres gemelas, contra el Pentágono, no sabemos cuál era el destino de ese cuarto aparato secuestrado y que iba a ser utilizado también, sin duda, para otro ataque terrorista de características similares a los que hemos visto en Nueva York y en Washington. En este momento eran las 3:03 de la tarde, hora española, 9:03 de la mañana en Nueva York. Un avión comercial se estrellaba contra una de las torres gemelas 18 minutos después de que un primer aparato comercial cargado de pasajeros se estrellara también contra la primera de las torres gemelas, la que ven ustedes a su derecha. Lo que en un primer momento nos hacía pensar en un accidente difícil de imaginar por las condiciones meteorológicas de la Gran Manzana a esas horas de la mañana, se convertía claramente en un atentado terrorista a las 3:03 de la tarde, cuando ese segundo aparato se estrellaba contra la segunda de las torres gemelas. Poco después, un tercer avión comercial, también cargado de pasajeros, se lanzaba en otra operación suicida contra el Pentágono, contra la sede de la defensa norteamericana, edificio muy cercano a la Casa Blanca en Washington. Minutos después, la segunda de las torres, la segunda torre que había recibido el impacto de un avión, se hundía completamente en Manhattan para después dejar paso al hundimiento de la segunda de las torres. Minutos después se confirmaba que un cuarto avión comercial, también cargado de pasajeros, había sido secuestrado en un aeropuerto norteamericano y se dirigía a un rumbo desconocido. Noticias posteriores confirmaban que dos cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana se habían dirigido hacia ese aparato con el objetivo de interceptarlo. Minutos después, ese cuarto avión comercial se estrellaba en una zona rural muy cerca de Pittsburgh. Desconocemos de momento si la caída de ese aparato se ha debido a alguna maniobra interna dentro del propio avión o a la acción de los dos cazas que le habrían dado alcance. Lo que sí sabemos es que las fuerzas aéreas estadounidenses sospechaban de ese avión, lo han localizado y han sospechado que se dirigía a cometer otro atentado, porque además había sido secuestrado. Por eso todavía no está claro si el avión se ha estrellado o ha sido interceptado por los cazas estadounidenses. Hemos hablado con Nueva York, hace unos minutos nos contaba nuestro corresponsal cómo se está viviendo esta sensación de estado de guerra. Tratábamos también de contactar con Washington para que nos hablara de la situación en esa ciudad, la sede de la Presidencia de los Estados Unidos, donde hoy el Departamento de Defensa ha sufrido un ataque con el que era muy difícil contar, algo imprevisible que finalmente se ha producido. Parte de las instalaciones del Pentágono se han desplomado, todavía no sabemos el número de personas que han muerto en ese atentado. Vicente San Clemente, buenas tardes. Se oye en la radio que se ha caído el piso 65 y cuando bajamos en el piso 22 se veía que todas las paredes se habían derrumbado también y se oían los pedazos cayéndose. Yo sé que esta pregunta que le voy a hacer, señor Rodríguez, no sería usted quizá la persona indicada y tendría que ser algún agente de seguridad o una palabra oficial de los equipos de rescate, pero al momento en que la Torre Norte y después la Torre Sur se desploman, se caen, desaparecen, la gente, ¿cuánta gente había sido evacuada y cuánta gente no pudo salir de los edificios? En ese momento ya yo venía bajando con los bomberos, trayendo la gente, la persona que estaba en la silla de ruedas y otra persona. Se quedaron alrededor de casi 30 bomberos en el edificio. Yo cuando estoy saliendo por el lobby del edificio, yo veo gente prácticamente derretida, encrustada en el piso del edificio, y de ahora me enteré que gente se estaba tirando del edificio, pero yo no puedo corroborar eso, pero lo que vi fue terrible. En ese momento que salgo, los bomberos llevan la persona para un lado, yo oigo el edificio como que se está rompiendo por la mitad, pero no sé si fue el número 1 o el número 2. Cuando miro para atrás yo veo que la mitad del Hotel Mario, que queda parte del edificio, se había ido.
De manera tal que en el momento en que se desplomaron las torres había mucha gente en el interior de ellas tratando de escapar. Correcto. Y yo corrí, mira, y me metí debajo de un camión de bomberos con 3 bomberos más y todo cayó encima del camión. El camión prácticamente se derrumba encima de nosotros. Cuando venimos a ver, cuando salimos, el polvo que no se veía nada, la gente gritando de dolor, la gente gritando por todas partes, de los bomberos que le cayeron partes encima, porque el edificio completo se derrumbó. El alcalde Giuliani decía más temprano que él tenía información de que hubo gente que saltó al vacío directamente por las ventanas de las torres. ¿Es esto? ¿Usted lo vio esto? Yo personalmente no lo vi porque yo estaba subiendo las escaleras a rescatar gente, pero yo vi en el piso, cuando salí del edificio, yo vi cuerpos en el piso, eso sí lo vi. Y la policía decía, no miren para atrás, por eso mismo. Cuéntenos, señor Rodríguez, la forma en que ambas torres se desplomaron, que fue prácticamente como si fuera una implosión, como que ambas torres caen dentro de sí mismas. ¿Hay algún sistema de seguridad o tenían algún sistema de seguridad las torres gemelas para evitar que en el caso de que sus estructuras fueran seriamente dañadas, como en estos casos, se cayeran hacia los costados o implosionaran dentro de sí mismas? Mira, el sistema de las torres, llevando yo 20 años trabajando en el edificio y estando ahí durante la explosión que hubo en años atrás, el edificio fue reconstruido, todos los sótanos, que fue donde pasó la mayor parte del daño. Todo eso fue reconstruido y reforzado. Creo que con la idea, no puedo decir que esa fue la idea, pero creo que con la idea de que pensaban que si iba a haber otro atentado, iba a ser exactamente por la misma entrada. Porque después de eso, el sistema de seguridad que se puso y se implantó en el edificio, en todo el sistema, fue increíble. Porque el sistema de seguridad lo cambiaron completamente. Antes, la gente entraba como nada. Después de la explosión de años atrás, eso era todo por tarjetas, identificaciones. La única manera que me imagino que ellos no pensaban que iba a pasar esto era con un impacto desde arriba. Desde arriba. Señor Rodríguez, yo estuve precisamente ahí hace menos de una semana y me llamó la atención los sistemas de seguridad. ¿A qué hora se habilitaba la Torre Sur para que la visitaran los turistas? ¿Había turistas en el momento en que se... Bueno, me imagino que ya estaban llegando los turistas, ya estaban todos los turistas ahí, pero para ponerte lo peor y más deprimente, porque es que yo estoy en shock, cuando yo salí, el Hotel Marriott ya estaba derrumbado, y ese hotel estaba lleno, porque hay muchas convenciones en ese edificio. ¿Usted me está diciendo que el Hotel Marriott, que está próximo a las torres, también fue afectado? Definitivamente, y el edificio pequeño que está frente a la torre número 1, que es el de US Customs, está prácticamente derrumbado también. Entonces si usted fue hace una semana recordará que al cruzar la calle hay un puente colgado. Absolutamente. Ese puente se derrumbó y llega a un sitio que se llama Battery Park City. Battery Park City tiene una área que se llama Winter Garden, que es todo cristalizado, es inmenso. Todo eso se destruyó y afectó al cruzar la calle. Cuénteme ahora ya para salir un poco del relato, cuéntenos humanamente usted cómo se sintió en los momentos en que estaba abandonando el edificio y toma la decisión de salir del lugar. ¿Qué sintió usted en ese momento? Me sentí mal porque el oficial se quedó, prácticamente el oficial me salvó la vida. Me sentí en shock cuando veo que está derrumbándose un edificio por el cual yo he trabajado 20 años y cuando de momento cae todo, que yo estoy debajo del camión de bombas, que pude haber muerto en un segundo. Yo en ese momento yo dije, te entrego mi vida, porque no pensaba que iba a sobrevivir. Y nada más pensar que los bomberos no pudieron llegar hasta el área donde hubo el impacto grande, eso a mí me tiene, pero tú no sabes el shock inmenso por la cantidad de gente que trabaja en el edificio y la compañía mía para la cual yo trabajo, que es la de mantenimiento, llamó a todos los trabajadores por radio, pero no todos los trabajadores tienen radio. Hay gente que trabajan limpiando oficinas, gente que trabajan haciendo los elevadores. Esa gente se quedó, esa gente no pudo salvarse.
¿Y cuántas personas estamos hablando, señor Rodríguez? Mira, en este momento yo te digo que esto va a llegar a cientos y cientos y cientos de muertes. Por lo que yo he experimentado de la bomba anterior, de que la gente, como dijo la persona anteriormente, que estaban caminando por las escaleras, todo el mundo caminaba calmado. Eso sí, no hubo pánico de ninguna clase, porque es que no se sabía lo que era. No se sabía que había sucedido, en el edificio no se sabía. Desde el momento que ocurre la explosión en la Torre Norte, por ejemplo, si una persona decide comenzar a bajar las escaleras de 108 pisos, ¿cuánto puede tardar, por más ágil, por más veloz que sea una persona para bajar una Mira, de yo estos las he colosos? corrido, personalmente yo las he corrido, y a mí me toma desde arriba hasta abajo corriéndolas, y es porque nadie, pues lógicamente es mi rutina y la vengo haciendo por muchos años. A mí me coge sus 35 minutos corriéndola. Y en el momento en que comenzaban a evacuar o estaban evacuando las personas, ¿esto ocurría en forma ordenada? La Ordenada. Todas las tres escaleras tienen una escalera A, escalera B y la escalera C. ¿Serán muy amplias? Sí, son amplias, pero tenemos que tomar en cuenta que en el edificio hay una cantidad de cerca de 50.000 trabajadores. 50.000 trabajadores. ¿En cada una de las torres? ¿O entre las dos? Entre el complejo entero. Ajá. El complejo entero. Y pues se dice que mira, nada más de pensar que hay una área que se llama el PATH Train, que es un tren que viene de New Jersey directamente al World Trade Center y va directamente al sótano. Y eso va repleto de gente para ir a los demás trabajos de Wall Street area, del área de Wall Street, del área de Chinatown. Eso viene repleto de gente. Esa gente no llegó. Y tampoco los elevadores, al momento de la evacuación o antes de que colapsaran las torres, ¿los elevadores estaban funcionando normalmente o ya? Sí, normalmente. Estaban funcionando normalmente. ¿Y estaban bajando gente? Correcto. Constantemente. ¿Todos? ¿Cuántos elevadores tiene cada torre? Claro, alrededor de 100. Sure. We have shelters both in New York City and in Washington, D.C. that are set up to help people. There we have disaster mental health counselors that are able to meet with people and to register people as they come in and are trying to get away from the situation. We are set up in New York at Penn Station, at Grand Central Station, and in Washington, D.C. at Fort Belvedere. It is still chaos right now. We are in the process of ramping up our operations. While we did respond immediately, there's so much work to be done, and we're in the process of doing that right now. We have about 50,000 units of blood that are available for the affected areas, and the American Red Cross is looking at mobilizing that right now and putting that into place. And Phil, as you were speaking, we were able to put up on the screen numbers that people can call if they can help. If you're sitting in Omaha, Nebraska today, is it helpful in this situation to be going to the blood bank and giving blood, or is it too far away to be meaningful? The message that the American Red Cross is putting out right now is to donate blood. Call 1-800-GIVE-LIFE, GIVELIFE, or visit redcross.org for more information. But giving blood is where our emphasis is right now. No matter where you are in the country. Yes, well, no matter where you are in the country, or you can, contact your local hospital if you're not in a Red Cross area, but 1-800-GIVE-LIFE is the best number to call. Okay, so even if you are far away from the events of today, you can still be helpful, as there is certainly in New York and in Washington, from what Judy said, a serious shortage of blood. The American Red Cross can be helpful. Your local hospital, your local blood bank can be helpful. We suspect before the day is out, fire stations around the country will be involved in these efforts as well. Phil, thank you. Is there anything else, by the way, before I let you go, that you want to say that would be helpful to our viewers or helpful to the Red Cross? Well, the Red Cross right now and our president, Dr. Bernadine Healy, extend our heartfelt sorrows to all families and everyone that's been affected by this. We just urge people to donate blood. Thank you very much, Phil, with the American Red Cross. Phil Zepeda with the American Red Cross. CNN's Miles O'Brien has been tracking the flight paths of these 4 planes that were involved. Miles, are you able to hear me in Atlanta? Yes, I am, Aaron. And tell me what you've been able to figure out to this point. Well, as you probably know, Aaron, there are various commercial websites that allow you to track commercial aircraft. Now, if you go to many of them right now,
you're not going to get very far because they're being overwhelmed by interest in people. But even if you could get some of the data, we have just learned from the Federal Aviation Administration that every domestic airliner that was in the air is now on the ground. This is unprecedented in aviation history in this country. There's not a plane flying right now. At any given moment, typically there are 4,000 aircraft. Now, let's take a look at what happened on American Airlines Flight 11. Began in Boston, and it took off on time, 81 people aboard, 9 crew members, 9 flight attendants and 2 pilots. And let's sort of track what happened with this flight. As it went across Massachusetts and went down into the Albany area, actually up in the Adirondacks, it took a sharp dogleg. What's interesting about this flight is everything seemed to be normal. Flight at altitude was about 29,000 feet, gaining speed at about 450 knots. It took that sharp dogleg down across the Adirondacks straight for New York. Now, what will be interesting about this as this story unfolds will be, number one, listening to any air traffic control conversations to get a sense of what, if anything, air traffic controllers were saying to this aircraft. Undoubtedly, this was spotted on the radar screens, of course. They had quite a bit of time to watch this plane as it went down toward New York. That's probably at least a 30-minute run there. And during the course of that time, those air traffic controllers in those radar installations, New York Center, as it is called, would have been trying to contact American Airlines Flight 11 to indicate its intentions. It must have been a horrifying scene for them. They were probably trying to clear air traffic out of the area. Clearly, once those tapes become available, we'll have a little bit more knowledge. And if it is possible to locate any of the so-called black boxes, the flight data recorders, cockpit voice recorder out of this particular aircraft, they'll obviously know more about what was going on what must have been a very dramatic flight indeed. Now, this is the first flight. This is the flight that first impacted the first tower of the World Trade Center, and this is the first of 4 that we know about, of course, 4 air hijackings, which led to crashes and obviously a tremendous amount of damage. I'm getting this information from a company called FlightExplorer.com. They are compiling their archival radar information from this morning, and as it becomes available, we'll be able to show you the flight paths of the other 3 aircraft that are suspected in all of this, and we'll bring those to you as soon as we get that. Aaron? Just a quick practical question. These tapes of the cockpit tower communications, do they exist on the ground? Yes. Are they recorded in control towers, and then there's a different set of tapes that exist on the plane? Exactly. It's important to bring out, there are 2 types of tapes in these incidents. The tapes on the ground are the ones that record the radio transmissions between the ground and the aircraft. And clearly the flight controllers would have been calling this aircraft numerous times, and this would have been the case for the 3 others if they deviated from their courses, trying to get some indication as to what was wrong, why the pilot was changing course so dramatically. Now, what will be interesting to hear is if there is some sort of response from these aircraft. This will give us some clue as to who might have been in control of the plane at the time, or if there might have been some sort of struggle aboard, or if there was just a lack of a struggle. There's a lot of mystery here, obviously. Now, ultimately, as they go through the wreckage in these cases, it's possible that investigators, and there's a good chance because they have emergency locating devices on them, they'll find these so-called black boxes, and on those black boxes there might be much more information which might give authorities some clues as to who might be responsible. Several different kinds of information. There's technical information in these black boxes, what the airplane was doing in a sense, but there's also communications between the cabin crew that exist on those tapes, what pilot was saying to co-pilot. We might be able to hear, if these tapes are ever located, what the people who took control of these planes, and that's clearly what happened, seems clear that that's what happened, what they were saying. Whether these tapes will ever be found, obviously we don't yet know, but that is part of what will happen in the next days. On this day, what is happening in both Washington and New York and in a field outside of Pittsburgh, Pennsylvania, is a massive, massive rescue operation, a massive triage operation. Thousands of people, presumably, have been hurt. Many people, we suspect, have died. Though many hours now since that first plane hit the Trade Center at 8:48 Eastern Time, we have yet to hear from any official in the city, any estimate here in New York of the number of people who have been hurt. We just know that hospitals are inundated, that hospitals are running very low on blood, and they need help here. We know that the National Guard will be coming in here to New York to help in support of
the New York Police Department. We would add here that a number of members, and we don't know how many, but after the police and fire responded to these two planes hitting the Trade Center, many police officers, many firefighters, many EMS personnel were in the area when the buildings collapsed. How many of them were hurt, we do not know, but we've been told now by two officials or former officials with the city that any number of people, police and fire officials, have been hurt as well. Judy in Washington, Judy Woodruff. Judy.